Continuando con los temas de clase que atañen a esta semana, ahora vamos a hablar un poquito del existencialismo. Cuando hablamos de Rousseau, hablábamos de algo muy interesante, este tipo de romanticismo, de la parte espiritual, del desarrollo del niño, del apoyar y centrar a la educación para poder dar mejores servicios, hacer que se sientan mejor los niños en los ambientes educativos. Yo quería ubicar a estos dos grandes filósofos para dar más o menos una idea de cómo pueden cambiar los modelos. Vamos a hablar ahora del existencialismo, cuyo representante más notorio es Sartre, Jean-Paul Sartre. ¿Quién fue Jean-Paul Sartre? Él nació en París, más o menos en 1905, fue un profesor de filosofía, publicó muchísimas obras y en sus obras, como en sus actos, él reflejaba algo muy importante: las bases esenciales del existencialismo. Fíjense ustedes, solamente analicemos los títulos de las obras de Jean-Paul Sartre: La náusea, El muro, La edad de la razón, El ser y la nada. Este filósofo de mucho peso a nivel mundial estuvo casado con Simone de Beauvoir y, como ustedes saben, los dos grandes intelectuales de la época tuvieron una trascendencia importantísima en varios aspectos sociales, psicológicos, educativos. Jean-Paul Sartre fue doctor en filosofía y obviamente sostenía esto de que el ser humano es responsable 100% de lo que es y de lo que llega a ser. Jean-Paul Sartre, aparte de ser filósofo, profesor, investigador, sirvió al ejército en Francia, creó un periódico activista y tiene un dato histórico a nivel internacional muy interesante. Por sus obras, por la fuerza de sus obras, él llegó a ganar el Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, me parece que ha sido el único que al recibir este premio no lo aceptó. Dijo que eso podía afectar la pureza y la integridad de un filósofo. El hombre nace libre, responsable y sin excusas. Es decir, que la opresión, es decir, que los problemas, es decir, que el no poder enfrentar ciertas situaciones son culpa y son origen esencialmente del mismo hombre. Y esto también lo aplicaba en temas educativos. Para Jean-Paul Sartre, básicamente el existencialismo significaba que el ser humano existe, surge, aparece en escena y solo después se define a sí mismo. Es decir, que siempre vamos a tener la opción de elegir, no lo que nos pasa, pero sí cómo reaccionamos frente a lo que nos ocurre. El hombre no es más que lo que él hace de sí mismo. Y cuando nos da este tipo de oraciones así, medias radicales, medias fuertes, no nos daba mucha opción a ver el cambio, a ver las causas, los efectos. Para Sartre siempre veníamos de la nada y nuestro destino es la nada. No hay ninguna planificación, no hay ningún objetivo, no hay ningún sentido en la vida, solamente vivirla. Esta manera radical de pensar a veces llevaba a muchos a analizar qué es lo que estaba pasando en ese momento en el mundo, porque esta visión tan radical que tuvo Sartre. Él tenía frases como, por ejemplo, la vida no es otra cosa que el tránsito entre la nada y la nada, porque estamos siempre condenados a morir. Si ustedes, por ejemplo, comparan un poquito la visión anterior de Rousseau, la visión de Platón, de Aristóteles, ninguna llegó a ser tan radical y para muchos inclusive tan negativista como el existencialismo. Sin embargo, en educación, este existencialismo llegó a marcar también ciertos parámetros muy interesantes para nosotros como profesores. Por ejemplo, los niños no se realizan cabalmente en grupo. La educación debe alentar el desarrollo individual, la creatividad y la autonomía y no la adaptación al grupo. Este pensamiento de Jean-Paul Sartre tuvo un doble efecto. Para muchos, empezar a asumir que los seres humanos tenemos que aprender solos. Sin embargo, hemos visto que esto no siempre es efectivo. Pero un detalle que puede ser asumido de otra manera es que cada ser humano, cada estudiante que nosotros tenemos en el aula es un mundo diferente. Y en respeto a ese mundo, a esa manera de pensar, a esa concepción que tiene cada niño, es que los profesores debemos buscar diferentes alternativas para poder llegar. La práctica de un docente repitiendo, escribiendo, haciendo juegos está bien, genial, pero también hay que ver la manera en que vamos modificando esos sistemas para poder llegar a cada uno de estos individuos que trabajan con nosotros. Cada niño ve la forma, la figura, canta la canción, juega de manera diferente.
los docentes tenemos que aprender a buscar esa alternativa, a abrir esos panoramas, no solamente para que los niños disfruten de ese proceso de manera individual, sino para que respeten el proceso individual de las otras personas que están a su alrededor. Otro de los pensamientos de Sartre decía que los alumnos aprenden a criticar y que aprendan también a poner todo en duda, hasta sus propias opiniones. Esto sin duda yo creo que es uno de los aportes más significativos de Sartre y este es uno de los puntos que en educación ahora deberían ser fomentados. Los chicos tienen que aprender a desarrollar un espíritu crítico, no criticón. La diferencia entre el crítico y el criticón está en que la persona crítica analiza, pero también plantea, y no solamente plantea para un cambio personal, sino para un cambio que beneficie a la comunidad. Las personas que son criticonas solamente aprenden a decir no sirve, no está bien y es un desastre y punto, hasta ahí llega su aporte. Cuando Sartre nos propone que los niños aprendan a criticar, nos está poniendo como un reto poder desarrollar el pensamiento crítico de los niños. Y esto es una herramienta que vale más que cualquier otra cosa en un proceso educativo. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, ahora en una sociedad en la que los niños reciben millones de información, es impresionante ver cuántos videos de YouTube, por ejemplo, puede ver un niño y cuánto asume que esa información es real. Esta capacidad de crítica, de discernir si sirve o no sirve, si es verdadero o es falso, es algo que tiene que ir desarrollando. Este pensamiento crítico, esta capacidad de ponerlo todo en duda hasta verificar, es uno de los aspectos que Sartre determinaba como algo importantísimo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sartre también nos decía que es importante que los niños aprendan que no solamente el profesor es el responsable de dar información, el rol del docente, de acuerdo a Sartre, cambia y se transforma en un mediador que ayuda a que los niños tengan contacto con la información, a discernir lo que sirve de esa información y ya no está en un pedestal simplemente dando una clase magistral, sino que está con los estudiantes enseñándole a desarrollar otras destrezas independientemente de solamente recibir información. Si ustedes se fijan entonces, es interesante ver cómo en medio de esta filosofía un poquito radical, un poquito trágica, los planteamientos que nos propone Sartre también llegaron a tener cierto efecto y llegan a tener mucha importancia dentro de lo que es el manejo de un aula. Esto es lo que vamos a ver con muchísimos de los filósofos que vamos a analizar en esta materia. Finalmente, para cerrar el tema del existencialismo, existir es interactuar con el mundo, relacionarse con el otro, tratar de modificar a estos seres, a este espacio en el que estamos interactuando. Por tanto, cada acto que yo hago va a tener una consecuencia que me va a afectar a mí directamente. Esa manera de pensar de Sartre nos tiene que llevar a buscar diferentes estrategias en el aula para que los niños y las niñas con los que estamos trabajando aprendan también a asumir responsabilidades. No estamos en el mundo solos y cualquier cosa que hagamos siempre va a acabar afectando de manera positiva o negativa a lo que nos rodea. Les decía en un principio cuando empezamos este curso, cuando ustedes determinen cuál es su filosofía educativa, el éxito va a estar en que ustedes puedan seleccionar lo mejor de los diferentes filósofos y aplicarlo no a nivel discursivo, sino a nivel de hechos en el aula de clase. Su trabajo como profesoras va a ser formar a los chicos en toda la parte académica, pero más allá de eso va a ser también formar a los chicos en la parte social, en la parte de comunicación, en la parte de axiología, el manejo de valores. Aprender a respetar, aprender a escuchar, aprender a tener pensamiento, aprender a ser críticos, van a ser cosas que los chicos van a tomar como referente tanto lo que hacen en el aula de clase como de sus profesores. Así que es una tarea importantísima la que van a tener. Con esto terminamos la semana 4, por favor revisen bien las tareas, cumplamos con los calendarios y con la calidad de los trabajos que tienen que presentar. Una bonita semana.